Hoy día vamos a ver de lo que es la neumonía, el síndrome de aspiración meconial y el neumotórax. Siguiente, por favor. Eh, para empezar hablando, pues la neumonía se va a dividir en principalmente dos tipos de neumonía según su tiempo de aparición. La primera va a ser la neumonía de inicio temprano, que va a ser aquella que ocurre antes de los 7 días de vida, y la neumonía tardía, que ocurre después de los 7 días de vida, ¿no? Y la neumonía temprana se va a adquirir principalmente por tres vías. Es una transmisión de tipo vertical, en la cual va a haber principalmente una aspiración intrauterina, va a haber una aspiración de líquido amniótico infectado, y luego también va a haber una transmisión transplacentaria. O sea que los organismos que tiene la madre van a pasar al feto a través de la circulación placentaria. Luego también va a haber una aspiración de líquido amniótico, que en este caso es un líquido amniótico infectado que se infecta durante o después del parto. Y el recién nacido también puede aspirar organismos colonizadores de la vagina, y pues estos pasan a la vía respiratoria, colonizan la vía respiratoria y producen lo que es la neumonía, ¿no? Siguiente, por favor. Luego tenemos lo que es la neumonía tardía, que ocurre después de los 7 días de vida del nacimiento. Y esta generalmente se da en dos tipos: en recién nacidos, que en una neumonía en la comunidad. Esta neumonía que se adquiere en la comunidad es aquella en la cual el neonato ha sido dado de alta, y después de los 7 días regresa al hospital, ya sea porque comúnmente presenta la clínica y se ha dado generalmente por una transmisión vertical materna, ¿no? Luego tenemos los recién nacidos hospitalizados, que desde el nacimiento, por ejemplo, un prematuro que está en la incubadora y en el hospital, empieza a desarrollar todo lo que es la clínica de lo que va a ser la neumonía. Y generalmente esta se da por una transmisión horizontal, por los proveedores de salud, ya sean enfermeras, médicos, el interno, el residente, que tienen contacto con el niño y no se han lavado las manos, y pues junto con esto contagian o colonizan, hacen que el bebé colonice estas bacterias, se colonicen en él, y adquiera una neumonía, ¿no? Y también se puede dar porque va a haber una alteración de la piel, por ejemplo, cuando se le coloca un catéter, o también puede ser porque hay una alteración de las mucosas en caso de eh, una intubación endotraqueal, ¿no? Y estos son los que aumentan el riesgo de una infección, ¿no?, de aparición tardía en los recién nacidos. Siguiente, Doctor, por hay que favor. iniciar la grabación, por favor. Gracias. Ahora, en cuanto a la patología va a variar de acuerdo al organismo, al agente etiológico que este, va a infectar. Por ejemplo, tenemos una neumonía bacteriana, y esta neumonía bacteriana se va a caracterizar porque principalmente hay una inflamación de la pleura, hay una infiltración y destrucción del tejido bronquio pulmonar. También va a haber, se va a proliferar, se va a llenar de leucocitos del tejido broncopulmonar. A nivel alveolar va a haber un sudado fibrinoso, y también a nivel de los bronquios y bronquiolos, ¿no? Y también estas bacterias pueden estar en el espacio intersticial, pero es más común que estén en los alveolos, en los bronquios y bronquiolos. Y en caso de que sea una colonización por virus, los virus generalmente van a estar a un nivel intersticial. Siguiente, por favor. En cuanto a la epidemiología, pues la epidemiología generalmente se caracteriza, la bibliografía que buscamos lo divide en dos tipos: en entornos de recursos ricos y en entornos de recursos limitados. En los recursos ricos, pues por ejemplo, tenemos que se produce en menos de 1% en los bebés a término, y en los bebés que tienen extremadamente bajo peso al nacer, es decir, pesan menos de 1 kilo, pues se produce un 10%. Y generalmente son en los que requieren ventilación mecánica en caso de bebés con extremadamente peso bajo nacer. Y esta neumonía representa el 30% de muertes en la población de bebés de extremadamente bajo peso al nacer. En cambio, en entornos de recursos limitados, la OMS para el 2015 identificó que la neumonía produjo más de 900.000 muertes
en todo el mundo en niños menores de 5 años, ¿no? Y la mayoría de estas muertes se produjeron, el mayor porcentaje justamente es en menores de un año, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a los factores de riesgo, van a ser diferentes los factores de riesgo para una neumonía de inicio temprano y para una neumonía de inicio tardío. Para una neumonía de inicio tardío, pues los factores de riesgo son iguales a los de una sepsis de inicio temprano. Tenemos como factores de riesgo, por ejemplo, que puede ser la prematuridad y bajo peso al nacer, la corioamnionitis materna, la rotura prematura de membranas, una colonización materna por estreptococos del grupo B, y también puede darse por una fiebre intraparto materna, ¿no? Siguiente, por favor. Luego, en la neumonía de inicio tardío, pues en los otros factores también está la prematuridad, bajo peso al nacer, en una ventilación mecánica invasiva, puede haber anomalías anatómicas en las vías respiratorias, como por ejemplo atresia de Coanas, una fístula traqueosofágica y malformaciones unas adenomatoides quísticas, ¿no? También puede haber una enfermedad pulmonar subyacente grave, también puede ser debido a la hospitalización prolongada, y también a que puede haber un deterioro neurológico que resulte en una aspiración de contenidos gastrointestinales, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro de los agentes etiológicos que tenemos, pues estos organismos van a ser diferentes de acuerdo a la forma de transmisión o adquisición que va a tener el recién nacido, ¿no? Por ejemplo, una transmisión placentaria, pues, que se transmite a placenta hacia el feto por circulación placentaria, pues tenemos la rubiola, el citomegalovirus, el virus del herpes simple, el adenovirus, el virus de las paperas, el toxoplasma gondii, la tuberculosis, la tuberculosis micobacteriana, el treponema pallidum y la listeria monocitogenes, ¿no? Y en caso de líquido amniótico, las bacterias que eh, se van a encontrar en estas son el citomegalovirus, el virus del herpes simple, el enterovirus, el citoplasma genital, la listeria monocitogenes, la clamidia trachomantis, la tuberculosis micobacteriana, el estreptococcus del grupo B, la Escherichia coli, el Haemophilus influenzae y el ureaplasma eh, urealitim. Y en caso de a la entrega, o sea, al momento de que eh, en la transmisión horizontal, que es en contacto por el personal de salud, pues las principales bacterias están la Escherichia coli, el Staphylococcus aureus, la Klebsiella especies, otros tipos de Streptococcus, el Haemophilus influenzae, la Candida y sus especies, la Chlamydia trachomantis y el Uroplasma orealiticum, ¿no? Y las adquiridas en el hospital, o sea, intranosocomiales, pues está el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus epidermidis, el Streptococcus del grupo B, la Klebsiella, el Enterobacter, las Pseudomonas, el Bacilo lichenoformis, el Citrobacter diversus, virus de la gripe, los virus del sistema respiratorio, los enterovirus, virus del herpes simple, la candidiasis y sus especies, y también Aspergillus, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, algunas de estas especies de bacterias tienen presentaciones características dentro de la patología de la neumonía. Por ejemplo, el Staphylococcus aureus con la Klebsiella pneumoniae, pues generalmente a menudo van a producir un daño tisular junto con la formación de abscesos y empiema. Y el Staphylococcus aureus y la Klebsiella especies, la Escherichia coli, la Serratia mercanses y la Enterobacter cloacae con la pseudomona aeruginosa pueden causar neumatoceles. Y en cambio, la Chlamydia trachomantis, que tiene un periodo mucho más largo de incubación, por lo general se asocia con unas neumonías después de 2 semanas de edad. En caso de Citrobacter diversus, pues esta puede eh, presentar una neumonía con abscesos cerebrales en recién nacidos y también puede causar abscesos pulmonares. Siguiente, por favor. En cuanto a patógenos virales, pues esta neumonía congénita puede ocurrir a través de una transmisión vertical y generalmente el virus del herpes simple es el agente etiológico en neumonías virales que pues, se presenta en un 33 a 54% de las infecciones diseminadas y generalmente estas son mortales a pesar de pueden ser mortales a pesar de que el recién nacido esté con
tratamiento, ¿no? Luego puede haber también citomegalovirus congénito, la rubiola congénita y el virus del SARS-CoV-2. Siguiente, por favor. En cuanto a las infecciones que se van a producir de tipo viral por neumonías de tipo tardío, pues van a estar los virus respiratorios sincitial, los virus de la parainfluenza, los virus de la influenza, el adenovirus, el enterovirus y el coronavirus. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a los patógenos fúngicos, pues tenemos la cándida y generalmente esa va a producir infecciones sistémicas en bebés de bajo de extrema, recién nacidos que tienen extremadamente bajo peso al nacer, así como también en aquellos que tienen un tratamiento prolongado, ya sea por antibióticos o porque están recibiendo corticoides, y esto aumenta el riesgo de que la infección sea mucho más invasiva. En caso de aspergilosis, pues esta es una causa muy rara de neumonía y suele ser mortal. En caso de también de una infección por aspergilos, pues esta suele ocurrir en grupos donde están constantemente que eh, en hospitales donde están en renovación a nivel de estructura, ¿no? Ahí se producen las aspergilosis. Siguiente, por favor. En cuanto a la presentación clínica, la clínica va a variar de una neumonía de inicio temprano a una neumonía de inicio tardío. En la neumonía de inicio temprano, pues tenemos una dificultad respiratoria, un letargo, puede haber apnea, y el apnea a la vez puede tener un tiraje costal, un tiraje sifoideo, también puede haber aleteo nasal, o puede haber taquicardia, un shock séptico que lleva a mala perfusión, puede también estar acompañada de hipertensión pulmonar, de fiebre, acidosis metabólica y una distensión abdominal. En caso de la neumonía tardía, pues los síntomas son mucho más inespecíficos, pero puede presentarse con apnea, una taquipnea, puede también estar asociada a que hay una condición de mala alimentación del recién nacido, puede haber distensión abdominal, ictericia, emesis, dificultad respiratoria y un colapso circulatorio. Siguiente, por favor. Para la evaluación de estos recién nacidos que se sospecha de neumonía, pues se debe incluir principalmente pruebas de laboratorio, cultivos, radiografía de tórax, y en caso de sospecha de infección viral, se debe realizar pruebas virales adecuadas, pero en nuestro entorno generalmente no se realizan estas pruebas las pruebas para tratar virus, ¿no? Generalmente se realizan cultivos a nivel de bacterias y hongos que vamos a ver a continuación. Siguiente, por favor. Para los cultivos, por ejemplo, en caso se debe hacer cultivos ya sea de sangre o líquido cefalorraquídeo y en y si son lactantes intubados, pues de la secreción del tubo, ¿no? Y generalmente se debe realizar una tinción de Gram, sobre todo para cultivos de aspirados traqueales y en pacientes con ventilación crónica, sobre todo sobre todo en la infección y colonización, ¿no? Y en caso se quiera pedir una prueba de pleura en derrames pleurales, pues eh, si en caso se hace, pues se debe hacer una tinción de Gram, pero por lo general hacer una punción de pleura no es común y tampoco es tan recomendable, ¿no? Siguiente, por favor. Luego, para este caso de Clamida trachomantis, que es un hongo, pues se debe hacer también cultivos. Y si en caso se pudiera hacer un PCR, una amplificación de ácido nucleico, ¿no? Para que muestre el tipo de hongo que es, ¿no? Y en caso de, por ejemplo, sospechar de que hay una colonización por hongos, pues lo que se recomienda es hacer un cultivo para que identifiquemos si es hongo o bacteria, ¿no? Se debe pensar en los dos siempre. Siguiente, por favor. Para el diagnóstico, pues el diagnóstico de neumonía se basa principalmente en tres tipos en tres hallazgos. En la clínica, los hallazgos radiográficos y los microbiológicos. En la radiografía de tórax vamos a encontrar opacidades pulmonares bilaterales junto con infiltrados focales con broncogramas aéreos, ¿no? Y en el entorno clínico, pues va a depender de la clínica que ya hemos visto, si es que es una neumonía de inicio temprano, una neumonía de inicio tardío, y también si hay otros signos de infección, ¿no? Siguiente, por favor. Para el diagnóstico diferencial,
pues se debe pensar en una taquimia transitoria, pero la diferencia con esta es que la taquimia transitoria desaparece entre las 12 y 24 horas. También otro diagnóstico diferencial es el síndrome de expiración meconial, pero en el síndrome de expiración meconial, por ejemplo, en la placa de tórax podemos ver que hay aplanamiento del diafragma y se puede pensar también, otro diagnóstico diferencial puede ser el neumotórax. Luego también malformaciones congénitas, sobre todo a nivel cardíaco, puede ser también un defecto septal ventricular grande, puede haber también anomalías a nivel de la conexión venosa pulmonar, puede haber persistencia del ductus arterioso y también persistencia del tronco arterioso, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a la atención y apoyo, pues estos recién nacidos, como están en una edad crítica, lo que se recomienda es que se maneje o se haga su manejo en UCI neonatal con una monitorización y apoyo cardiovascular adecuado, ¿no? Se debe mantener un ambiente siempre térmico neutro, se debe mantener la oxigenación y perfusión adecuada, se debe prevenir la hipoglucemia y la acidosis metabólica, también se debe hacer un mantenimiento del estado normal de líquidos y electrolitos, y en caso los pacientes estén gravemente enfermos, pues se debe recurrir a un soporte ventilatorio, un soporte de volumen y vasopresor, y pues mantener una oxigenación y la perfusión adecuada, ¿no? Siguiente, por favor. Luego la terapia, pues tenemos una terapia que se va a hacer de inicio, que va a ser la empírica, en la cual el régimen de antibióticos tempranos, en caso de la infección sin inicio temprano o tardía, por ejemplo, en caso de una neumonía de inicio temprano, lo que se recomienda es hacer una cobertura con ampicilina más gentamicina. La ampicilina porque va contra estreptococos del grupo B y otro tipo de cepas como otro tipo de cepas de estreptococos, ¿no? También para la Listeria monocitogenes y algunas bacterias gram negativas. Y la ampicilina más un aminoglucósido tiene una actividad sinérgica contra muchos organismos, ¿no? Y en caso de usar cefalosporinas tercera generación, no se recomienda utilizar estas, tampoco en caso de que sea una sepsis de aparición temprana, porque los bacilos gram negativos pueden adquirir una resistencia a las cefalosporinas, sobre todo por su actividad beta-lactamasa y sobre todo si está inducible o mediada cromosómicamente, ¿no? Siguiente, por favor. En cambio, una neumonía de inicio tardío, esta, pues lo que se debe eh, en caso sea una neumonía, bueno, va a depender del entorno clínico, ¿no? Si es una neumonía intrahospitalaria o si es una neumonía adquirida en la comunidad. Si es una pero para iniciar una terapia se recomienda ya sea iniciar con ampicilina o vancomicina potenciada con un aminoglucósido, que por lo general suele ser la gentamicina o cefalosporinas de espectro extendido como la cefotaxima, ceftazidima o cefepima. En caso la infección haya sido a nivel del hospital, pues se recomienda iniciar con banco. Y en caso de la neumonía se adquiere en la comunidad, en entornos donde hay mucha resistencia, sobre todo de Staphylococcus aureus a la meticilina, pues se recomienda iniciar con una napsilina, ¿no? Y justamente esta combinación o esta presencia de estos medicamentos, ya sea la vancomicina o la napsilina, pues en un régimen empírico optimizan la actividad justamente frente al Staphylococcus aureus meticilino resistente, ¿no? Siguiente, por favor. En caso ya el cultivo nos haya arrojado que es una colonización por un patógeno específico, por ejemplo, en caso de que el cultivo diga que la colonización es por estreptococos del grupo B, pues se recomienda iniciar con una penicilina o ampicilina, que son agentes justamente preferidos para el tratamiento de estreptococos del grupo B, ¿no? En caso sea una Echerichia coli, ya por cultivo definido, se recomienda iniciar con una ampicilina. Y para pacientes, en casos de, también se puede, como otras opciones, escoger la cefotaxima, la ceftazidima o la cefepima. Y para otras bacterias gram negativas, como son la Klebsiella, el Enterobacter, la Serratia, las pseudomonas, pues se puede empezar con la gentamicina.
Y en caso sean gram negativos multiresistentes, incluidas las causas por que son bacterias gram negativas productores de beta-lactamasa de espectro extendido, y que tienen hiperproducción de beta-lactamasas, pues se puede eh, tratarse con un meropenem, ¿no? Y en caso de Staphylococcus aureus, que es meticilino sensible, pues se puede iniciar con una napsilina, y la cefosolina también puede ser una alternativa razonable, ¿no? Y en caso sea un Staphylococcus aureus resistente a meticilina, pues se puede usar una vancomicina, y en caso haya una infección por Chlamydia trachomatis, pues se puede usar una acitromicina, y por lo general la terapia antibiótica suele durar entre 7 a 10 días, ¿no? Gary, una pregunta. ¿En E. coli no estás equivocado ahí? ¿Te has puesto también ampicilina o es gentamicina o amicacina? Ah, sí, doctor. Es Porque estás repitiendo lo de arriba, ¿no? Está bien, para un gran positivo, pues si tienes penicilina o ampicilina, ¿no? Ujú. Sí, doctor. Siempre preferimos ampicilina porque ampicilina es de un poco de más espectro. Si ya estás frente a un gran negativo, sea una E. coli, sea una Klebsiella, como has puesto abajo, en Klebsiella, gentamicina, Sí, en otras bacterias. sí, Pero es, en E. coli también es gentamicina, o sea, no, si la ampicilina se asocia siempre a gentamicina, y eso es una de las cosas que hacemos recién nacidos, porque la ampicilina viene a tener un efecto sinérgico con la gentamicina para incluso un gran negativo, ¿no? Y por eso siempre van a haber terapias combinadas en recién nacidos, ¿sí? sí, sí, doctor. Siguiente, por favor. Ahora, para ver el síndrome de aspiración del meconio, siguiente, por favor. Este síndrome de aspiración del meconio va a ser una dificultad respiratoria en el recién nacido, se podría decir cuyo único antecedente hemos tenido ha sido que su líquido amniótico ha sido teñido por meconio, y no encontramos otra forma de explicar por qué este bebé tiene una dificultad respiratoria. Y este síndrome de aspiración meconial puede presentar diversos grados de gravedad, desde una simple dificultad respiratoria hasta una insuficiencia respiratoria que puede causar la muerte del recién nacido. Siguiente, por favor. En cuanto a la epidemiología, el síndrome de aspiración meconial ocurre aproximadamente en el 2 a 10% de los bebés nacidos a través del líquido amniótico teñido con meconio, y las tasas de líquido amniótico teñido por meconio varían según la edad gestacional. Se hizo un estudio de 500.000 participantes, que eran nacimientos únicos, y la incidencia de líquido amniótico teñido por meconio, dependiendo de la edad gestacional, por ejemplo, en prematuros fue de 5.1% de la incidencia, en bebés a término fue de 16.5%, y en posttérminos fue de 27.1%, ¿no? Y esta incidencia de líquido amniótico teñido por meconio también terminó siendo en países de recursos bajos, o sea, es decir, que no es igual la incidencia por ejemplo, en un país de primer mundo con una de tercer mundo, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a los factores de riesgo que se han informado, que se han encontrado para líquido amniótico teñido con meconio y el síndrome de aspiración meconial, pues incluyen que son recién nacidos post término mayor a 41 semanas de edad gestacional, y sobre todo aquellos que tienen una restricción de crecimiento intrauterino, también en partos vaginales de nalgas, en parto por cesárea, en una frecuencia cardíaca no tranquilizadora, es decir, que hay una taquicardia o una bradicardia según una monitorización cardíaca fetal, también por punciones triápicas bajas y necesidades de reanimación en el momento del parto, ¿no? También por una etnia, ya sea una etnia negra o una etnia del sur de Asia, también porque hay una fiebre materna o una inflamación o una infección intramniótica, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el caso de una corioamnionitis.
Siguiente, por favor. En cuanto a su fisiopatología, pues este sistema de aspiración meconial se va a dar principalmente porque el meconio se ve, sale hacia el líquido amniótico, mancha el líquido amniótico y pues el bebé aspira este líquido y pues junto con esto resulta de una enfermedad pulmonar y también puede haber una hipoxia asociada y junto con esta una acidosis respiratoria, ¿no? También se puede producir una hipertensión pulmonar persistente del recién nacido y esa es la complicación más grave justamente que que contribuye a la hipoxemia, ¿no? Se ha visto que el 20 y el 33% justamente de estos bebés que tienen el líquido amniótico tenido con meconio y tienen una depresión respiratoria, también hay una depresión neurológica al nacer, ¿no? Y lo que se sugiere es que hay una presencia de organismos intrauterinos patógenos que principalmente estos llevan a lo que va a ser una asfixia e infección crónica, ¿no? Y también por el estrés intrauterino que justamente conduce a la aspiración de meconio por parte del feto, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, dentro de este sistema de aspiración meconial, puede haber enfermedades pulmonares congénitas que justamente van a ayudar a que el síndrome de aspiración meconial sea mucho más grave y pues conlleven a procesos patológicos intrauterinos y esto esté orientado, tenga como consecuencia procesos patológicos intrauterinos subyacentes, ¿no? Como son la obstrucción de las vías aéreas, una inflamación y una infección. Siguiente, por favor. En cuanto a la obstrucción de las vías aéreas, pues va a haber una obstrucción de dos tipos, una obstrucción una obstrucción total y una obstrucción parcial. En la obstrucción total es cuando el meconio entra y, pues, como su nombre dice, bloquea completamente el pulmón, tapona completamente y como consecuencia de esta obstrucción completa se produce una telestasia. Y la obstrucción parcial es una obstrucción, como su propio nombre dice, parcial, donde va a haber cierta luz de las vías aéreas libres por donde va a transitar, poder pasar el aire. Pero a medida que va pasando el tiempo, esta ligera obstrucción va aumentando y consigo va produciendo que dentro de se cierran pequeñas porciones de gas, se puede decir, de oxígeno, y al final de esto se produce un fenómeno que se llama como válvula de bola, y este atrapamiento de gas o de oxígeno, lo que va a hacer es que puede causar una sobredistensión del pulmón, y esta sobredistensión del pulmón va a llevar a una ruptura de alvéolos. Y después de que se produzca la ruptura de alvéolos, su consecuencia es que va a haber un neumotórax por complicaciones, ¿no? Por la misma fuga de aire. Siguiente, por favor. Luego tenemos una inflamación, y esta inflamación se va a dar por los componentes del meconio. El meconio va a ser un líquido estéril, libre de patógenos, pero que tiene consigo diversos metabolitas de la digestión, como por ejemplo bilis digerida, puede tener células del conducto gastrointestinal, y estos componentes del meconio van a producir una lesión directa y una inflamación del tejido pulmonar y consigo llevar una neumonitis exudativa y una inflamación con alteración epitelial y también a una exudación proteica con colapso alveolar y necrosis celular. En cuanto a la infección, va a ser porque justamente este líquido amniótico tenido de meconio va a ser un marcador de infección, no porque sea o contenga bacterias, sino porque va a ser un caldo de cultivo o el medio adecuado para que se desarrollen microorganismos como la Echerichia coli y estos puedan producir lo que va a ser el, la infección, ¿no?
Y justamente el meconio tiene un componente mucopolisacárido que justamente ese es el medio excelente para que se desarrollen diversos microorganismos, entre ellos la Escherichia coli, ¿no? Y también el meconio a nivel pulmonar lo que va a hacer es que los polimorfos nucleares no puedan fagocitar a estas bacterias que empiezan a ingresar y colonizar el pulmón. Por consiguiente, no va a haber la fagocitosis y tampoco va a haber esta explosión oxidativa que se da cuando se forman las vacuolas eh, para la fagocitosis, ¿no? Siguiente, por favor. Luego tenemos que va a haber una hipoxemia, que esta hipoxemia se va a deber a diversas causas, ¿no? Como por ejemplo va a ser una disminución de la ventilación alveolar relacionada con una lesión del tejido pulmonar y también va a haber un desequilibrio en la ventilación-perfusión, una disminución de la perfusión debido a que hay una hipertensión pulmonar, hay aumento de la resistencia vascular a nivel pulmonar y encima esta hipertensión pulmonar persistente del recién nacido se ve reforzada por un cortocircuito de derecha a izquierda que hace que aumente aún más la resistencia vascular, por consiguiente más vasoconstricción y por consiguiente menos perfusión a nivel pulmonar, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro de las manifestaciones clínicas del síndrome de aspiración meconial vamos a tener hallazgos generales, unos hallazgos pulmonares y unos hallazgos físicos. Dentro de los hallazgos generales, pues se va a evidenciar que se evidencia el líquido amniótico teñido de meconio, hay una asfixia perinatal, hay una restricción del crecimiento fetal y posmadurez. En cuanto a los hallazgos pulmonares, pues hay dificultad respiratoria, hay una taquipnea marcada, hay cianosis, hay aumento de la frecuencia respiratoria y uso de de los músculos respiratorios, ¿no? También puede haber hallazgos físicos, como un tórax en forma de barril, que es un tórax en el cual ha aumentado su diámetro antero-posterior debido a la sobreinflación que hay. Y a la auscultación, pues se puede escuchar estertores y ronquidos. También puede haber fugas de aire, que es una consecuencia del neumotórax y el neumomaiastino, y también puede haber una insuficiencia respiratoria. Siguiente, por favor. En cuanto a la evaluación y la gestión inicial que se debe hacer, pues debemos pedir una radiografía, una ecografía, una ecocardiografía, cultivos y iniciar antibioticoterapia empírica y una evaluación y monitorización continua de la oxigenación, ¿no? En la radiografía lo que podemos lo que se puede, por qué se pide es para distinguir justamente el síndrome de aspiración meconial de otras etiologías como por ejemplo una dificultad respiratoria, una neumonía, un neumotórax, una hernia diafragmática o una cardiopatía cianótica. Generalmente en la radiografía lo que vamos a encontrar es que los pulmones están hiperinsuflados y hay un aplanamiento de los diafragmas. La ecocardiografía, ¿para qué se pide? Justamente para distinguir el síndrome de aspiración meconial con una cardiopatía estructural congénita o una hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. Por ejemplo, en la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, lo que va a pasar es que en la ecocardiografía vamos a ver que el tabique ventricular está aplanado o desplazado y también va a haber un cortocircuito de derecha a izquierda. Luego los cultivos para ver si es una etiología de origen bacteriano, viral o, los cultivos para ver si es que hay bacterias y pues ya no estaríamos hablando de un síndrome de aspiración meconial, sino posiblemente una neumonía. Y antibioticoterapia empírica pensando en que no sea un síndrome de aspiración meconial, sino pensando en que es una neumonía. Luego, la monitorización continua de oxígeno a través de una pulsioximetría para justamente eso, ver la saturación y ver cuánto de oxígeno necesita y si es que va a necesitar una ventilación mecánica. Siguiente, por favor. En esta placa, justamente, lo que vemos es que no hay esa curva que suelen presentar el diafragma, sino los diafragmas se encuentran aplanados y por lo general puede haber un patrón intersticial y en algunos casos puede haber un patrón alveolar, pero lo que va a diferenciar de la neumonía es que en la neumonía no va a haber esta insuflación de tórax que hace que los diafragmas se vean aplanados, ¿no?
Siguiente, por favor. Para el diagnóstico, pues para el diagnóstico del síndrome de aspiración meconial, justamente se hace pensando cuando el recién nacido presenta entre sus principales clínicas justamente una dificultad respiratoria y aparte de eso hay una evidencia de que el líquido amniótico ha sido teñido por meconio. Hay rasgos radiográficos característicos del síndrome por aspiración meconial, como un patrón intersticial difuso, un pulmón hiperinsuflado, hiperinflado, que se ve justamente por el aplanamiento de los diafragmas, y un patrón alveolar. Luego también, en caso de que el lactante esté intubado, pues puede ser que en algún momento el tubo endotraqueal se vea manchado por meconio, ¿no? O se encuentre meconio en la tráquea. Siguiente, por favor. Ahora, los diagnósticos diferenciales de lo que va a ser un síndrome de aspiración meconial, pues tenemos la taquimia transitoria del recién nacido, que justamente como decía transitoria, esta taquimia logra desaparecer sin recibir ningún tratamiento incluso, y es lo que diferencia al síndrome de aspiración meconial, ¿no? Que la taquipnea no desaparece acá, la neumonía, que en este caso la neumonía puede presentar fiebre o en la radiografía no vamos a ver el aplanamiento del diafragma, una cardiopatía congénita cianótica que justamente puede presentar, aparte que en la ecocardiografía se puede diferenciar, justamente por eso se pide el síndrome de dificultad respiratoria, una hipertensión pulmonar del recién nacido que justamente en la ecocardiografía se puede ver, una desviación del septum ventricular, una diafragmática congénita o un neumotórax, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, continuando con la exposición, ahora vamos a hablar sobre la prevención. ¿Cómo podemos prevenir, ¿no?, el síndrome de aspiración meconial? Bueno, tenemos tres maneras. La primera va a ser con un monitoreo intraparto de la frecuencia cardíaca fetal. Este puede ser continuo o periódico. Y pues en realidad lo vamos a aplicar para los embarazos con riesgo de hipoxia fetal o sufrimiento fetal, que pues en realidad van a estar sometidos a un estrés, ¿no? Entonces el objetivo va a ser evaluar, ¿no?, la oxigenación fetal durante el trabajo de parto, la idoneidad de la oxigenación, ¿no? Cosa que en realidad, pues, más que la prevención es prever para que nosotros podamos realizar una atención integral al recién nacido y de esa manera, pues, cubrir, ¿no?, cualquier factor de riesgo que pueda tener. Entonces, los signos de hipoxemia pues, nos llaman a tener intervenciones rápidas para reducir el riesgo de síndrome de aspiración meconial. Otra forma es la prevención del parto posttérmino. Como vimos, un factor de riesgo es que tengan partos posttérmino. Entonces, estos partos posttérminos van a ser mayor a 41 semanas de gestación. Entonces, el riesgo de síndrome de aspiración meconial va a ser mayor. Entonces, lo que hacemos nosotros va a ser la inducción del trabajo de parto a las mujeres con 39 semanas de gestación y que no tengan contraindicaciones para la inducción, ¿no? Lo que utilizamos aquí va a ser la oxitocina. Y la otra manera de prevención es el manejo del parto posttérmino, que esta va a ser en embarazos mayores a 41 semanas. De igual manera vamos a realizar la inducción del trabajo de parto, lo cual reducimos el riesgo, ¿no?, de síndrome de aspiración meconal en comparación de un manejo expectante. Luego vamos a ver cómo es el manejo en la sala de parto. Bueno, acá tenemos la atención obstétrica y la atención neonatal. La atención obstétrica, bueno, nos dicen que no debemos realizar la aspiración nasofaringea o orofaringea de rutina en recién nacidos con líquido amniótico meconial, porque hemos visto que, bueno, no todos los recién nacidos con evidencia de líquido meconial teñido hacen pues el síndrome de aspiración meconial. Entonces, en la atención neonatal vemos los cuidados iniciales,
estos cuidados iniciales o pasos iniciales siguen los principios de reanimación neonatal que veíamos antes. Y bueno, no se recomienda la succión endotraqueal de rutina, ¿no? En neonatos con síndrome de aspiración meconial, independientemente del estado clínico, ¿no? O sea, esté con una dificultad respiratoria marcada o no, pues no se recomienda la succión endotraqueal de rutina. La intubación endotraqueal, la vamos a realizar ante un esfuerzo respiratorio inadecuado del recién nacido y una frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto. Y la intubación y la succión traqueal, bueno, nos dicen que es beneficiosa cuando hay evidencia de obstrucción de vías respiratorias en un recién nacido que, bueno, sea no vigoroso durante la reanimación con ventilación a presión positiva. Entonces, para recordar un poco, tenemos aquí el algoritmo de lo que es reanimación neonatal. Y bueno, una vez que nos hagamos, ¿no?, las 3 preguntas sobre si es una terminación una gestación a término, tiene buen tono o está llorando o está respirando, si es así, pues los pasos iniciales se hacen con la madre. Y si no es así, pues nosotros hacemos los pasos iniciales con el secado, el limpiar las secreciones y pues estimularlo, ¿no? Y bueno, si después de eso presenta apnea o tiene una frecuencia cardíaca menos de 100 por minuto, nosotros empezamos, ¿no?, la ventilación a presión positiva y con una oximetría, ¿no?, preductal. Ahora, si continúa el recién nacido con menos de 100 latidos por minuto, ahí es donde nos recomiendan ya la intubación endotraqueal, si fuera necesaria. Y pues, si no decidimos realizar aún la intubación endotraqueal, luego, si persiste con menos de 60 latidos por minuto, ahí sí ya, pues, nos dicen que tenemos que intubarlo sí o sí, ¿no? Entonces, a eso se refiere con lo que es intubación. Ahora, bueno, tenemos el recién nacido vigoroso y el recién nacido no vigoroso. En el recién nacido vigoroso, pues una succión, bueno, no va a proporcionar ninguna mejora adicional en el resultado, por ende, no se recomienda. Y en el recién nacido no vigoroso, no hay que realizar una aspiración endotraqueal de rutina, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, esto siguiendo el principio de prevención de daños, debido a que el hecho de realizar una aspiración endotraqueal en todos los que no son vigorosos va a demorar, ¿no?, proporcionar la ventilación y las propias complicaciones de la intubación, lo cual puede perjudicar aún más al recién nacido. Otro punto es el cuidado subsiguiente y el triaje, ¿no? El síndrome de aspiración meconial, bueno, la clínica de esta se presenta pues inmediatamente después del nacimiento, lo cual nos deja bueno, unos escenarios, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos un recién nacido asintomático con Apgar mayor a 9 a los 5 minutos? Nosotros lo vamos a tener en la sala de recién nacidos normal, sin supervisión ni intervención especial. Y en otro escenario es de recién nacido con un Apgar menor a 9 a los 5 minutos. Debemos observarlo en UCIN por 4 o 6 horas como mínimo, hasta esperar o garantizar pues una transición exitosa de la vida extrauterina. Luego, ¿qué pasa si, bueno, tenemos un recién nacido con una dificultad respiratoria persistente a pesar de las 4 o 6 horas? Pues hay que tenerlo en un entorno de cuidados más intensivos, donde vamos a evaluar la oxigenación y pedirle pues un rayos X de tórax para diagnosticar el síndrome de aspiración meconial u otro diagnóstico diferencial. ¿Cómo vamos a medir la oxigenación? Pues con un oxímetro de pulso preductal o también con gases arteriales, ¿no? Ahora, en el manejo.
Primero nuestro tratamiento va a ser de apoyo, en el cual consiste pues en la administración de oxígeno, ventilación asistida, surfactante, óxido nítrico inhalado, oxigenación por membrana extracorpórea. eh, bueno, al último, ¿no? Eh, entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es que hay que mantener una oxigenación y una ventilación adecuada. Eso es lo primordial. Luego, hay que mantener una presión arterial y una perfusión adecuada. Hay que corregir los trastornos metabólicos, si es que lo hubiera, como son la hipoglicemia y acidosis. ¿Por qué? Porque la hipoglicemia y acidosis van a demandar un mayor consumo de oxígeno, lo cual va a empeorar el estado clínico del recién nacido, ¿no? Entonces hay que corregirlo. También hay que dar una terapia antibiótica empírica porque como vimos, pues puede predisponer a una neumonía agregada o, pues por el mismo síndrome de aspiración meconel, ser una infección. Hay que tenerlo en un ambiente térmico neutro y hay que evitar, ¿no?, la manipulación excesiva del recién nacido para evitar, ¿no?, la agitación y exacerbar la hipertensión persistente del recién nacido si es que se llega a complicar con eso, ¿no? Bueno, el manejo respiratorio. ¿Cómo vamos a hacer? Hay que evitar la hipoxemia, la acidosis y la hipercapnia, debido a que estas alteraciones van a aumentar la resistencia vascular pulmonar y como aumentan la resistencia vascular pulmonar, van a incrementar aún más la hipoxia, ¿no? Ahora, hay que evitar la hiperventilación, la alcalosis respiratoria y el atrapamiento de aire, debido a que estos pueden condicionar a la complicación del síndrome de aspiración mecanal, que va a ser la hipertensión persistente del recién nacido, ¿no? El objetivo de saturación de oxígeno, ahí tenemos dos momentos. Mientras esperamos o mientras hacemos las pruebas diagnósticas, nosotros le brindamos oxígeno suplementario y con un objetivo de saturación de oxígeno mayor al 99%. Este dato según UpToDate, ¿no? Y, y otro momento es el establecido, el diagnóstico. Nuestra saturación de oxígeno preductal va a ser el objetivo va a ser de 95 a 98% y una presión parcial de oxígeno entre 55 a 90 milímetros de mercurio. Estos valores pues van a garantizar una oxigenación adecuada y va a evitar la lesión pulmonar en el recién nacido. Bueno, ¿qué hacemos en neonatos con enfermedad leve a moderada? Bueno, tenemos la oxigenoterapia suplementaria y esta pues no debe exceder a una FiO2 de 0,4 a 0,5 y pues debe ser sin presión positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, a estos pacientes no les vamos a dar CPAP. Les vamos a dar oxígeno con lo que es la campana de oxígeno, que la ventaja de esta es que nos permite tener un FiO2 preciso. Y si no contáramos con una campana de oxígeno, vamos a darle oxígeno con cánula nasal. La desventaja es que pues no vamos a tener un FiO2 preciso y pues va a variar, ¿no? Va a depender mucho del tamaño del recién nacido, del volumen corriente del recién nacido y del flujo administrado, que debe ser de 0,8 a 1 litro por minuto. Ahora, los neonatos con enfermedad grave, ¿qué vamos a hacer? En estos ya hay un desajuste, ¿no?, marcado de lo que es la ventilación-perfusión y pues ellos van a requerir un FiO2 más de 0,5 para mantener la saturación de oxígeno. Entonces nosotros vamos a brindarle presión positiva continua con CPAP y lo cual va a mejorar la oxigenación y va a evitar altas concentraciones de oxígeno y también evita la necesidad de ventilación mecánica. Hay que tener cuidado en los bebés con hiperinsuflación, debido a que esto puede exacerbar el atrapiamiento de aire y generar pues un neumotórax, por lo cual hay que controlar, ¿no?, la presión de CO2 y obtener radiografías de tórax para hacer en caso se dé un diagnóstico oportuno, ¿no?
Ahora, el ventilación mecánica. Bueno, el 30% de los pacientes con lo que es el síndrome de aspiración meconial van a requerir ventilación mecánica. Entonces, el objetivo de esta es que, bueno, haya un intercambio gaseoso óptimo con un trauma respiratorio mínimo. Entonces, las recomendaciones es que la presión de oxígeno esté entre 55 y 90 milímetros de mercurio y una saturación de oxígeno de 95 a 98%. Y permitir la hipercapnia permisiva, que va de un valor de presión parcial de CO2 de 50 a 55 milímetros de mercurio, con pH en valores normales de 7.3 a 7.4. Ahora, la ventilación oscilatoria de alta frecuencia va a estar indicada en recién nacidos que bueno, no van a responder a lo que es la ventilación mecánica convencional. También hay que darles una terapia sedante para evitar, ¿no?, la agitación por la respiración asincrónica que va a presentar el recién nacido. Y el objetivo es igual un intercambio gaseoso óptimo y permitir el destete controlado. Y lo que utilizamos es morfina y fentanilo intravenosos. La dosis de carga de morfina va a ser de 100 a 150 microgramos durante 1 hora, seguida de una infusión continua de 10 a 20 microgramos por kilogramo por hora. Y el fentanilo va a ser 1 a 5 microgramos por kilogramo por hora. Luego, el surfactante. El surfactante está indicado junto con la ventilación mecánica. Y hemos visto, ¿no?, que el surfactante, bueno, el síndrome de aspiración meconial va a tener un impacto negativo en la producción de surfactante, pese a que estos recién nacidos en su mayoría van a ser post-término. Entonces, el surfactante, la ventaja del surfactante es que va a reducir el desajuste de ventilación-perfusión que va a existir y mejoran la resistencia vascular pulmonar. Entonces, los pacientes con enfermedad grave que estén con ventilación mecánica y requieran un FiO2 mayor a 0,5, pues podemos utilizar el surfactante, ¿no?, en compresión media alta en las vías respiratorias de mayor a 10 a 12 centímetros de agua. Ahora, otra cosa que podemos utilizar es el óxido nítrico inhalado. Esta la vamos a utilizar en caso de que pues, el recién nacido no responda a lo que es ventilación mecánica con surfactante. Y este óxido nítrico inhalado es, pues, la ventaja es que es un vasodilatador pulmonar selectivo. Y va a mejorar la oxigenación en pacientes, sobre todo con los que tengan hipertensión persistente del recién nacido asociado. Ahora, y por último, como pues como la última carta bajo la manga, tenemos la oxigenación por membrana extracorpórea, que esta en realidad va a brindar un apoyo cardiopulmonar mientras esperamos la resolución de la enfermedad pulmonar sin mayor riesgo de lesión, ¿no?, por un volutrauma que pueda presentar por la ventilación mecánica y las altas concentraciones de oxígeno suplementario. Entonces, esta oxigenación por membrana extracorpórea, eso es un método invasivo que, bueno, vamos a reemplazar la función de lo que es el pulmón y pues va a ser para pacientes que no respondan a ventilación mecánica ni terapia con surfactante y oxígeno nítrico inhalado. Luego, también hay que realizar un apoyo circulatorio y el objetivo de es asegurar un gasto cardíaco y una buena perfusión tisular adecuada. Entonces, lo cual hay que mantener, pues hay que realizar un mantenimiento de volumen intravascular suficiente también. Lo que vamos a hacer es, la ecuación de volumen la vamos a hacer con cloruro de sodio al 9%, que va a ser necesaria en recién nacidos con presión arterial baja y perfusión tisular periférica inadecuada. Esto lo vemos pues con las extremidades frías, llenado capilar mayor a 3 segundos, acroceanosis y esos signos. Y lo vamos a dar con 10 a 20 mililitros por kilogramo en bolo, ¿no?
Luego, para las primeras 24 horas, el requerimiento hídrico basal va a ser de 65 mililitros por kilogramo. Dextrosa al 5%, sin electrolitos adicionales. Luego vamos a ajustar el volumen en función de las necesidades del recién nacido. Hay que nos recomiendan limitar la ingesta de sodio para minimizar el edema periférico y pulmonar. También podremos realizar una transfusión de concentrados de glóbulos rojos si fuera necesario para optimizar suministro de oxígeno a los tejidos. La hemoglobina debe estar por encima de 15 gramos por decilitro y el hematocrito debe estar por encima de 40-45%. También podemos utilizar vasopresores si en todo caso no sale del shock en el que va a estar. Podemos utilizar dopamina, ¿no? Infusión intravenosa, 2,5 a 10 microgramos por kilogramo por minuto, para mantener una presión arterial media normal. La antibioticoterapia va a ser, vamos a utilizar antibióticos de amplio espectro, lo que es ampicilina y gentamicina, como ya lo iba mencionando, como nuestra terapia empírica, ¿no? Hasta esperar los resultados de los hemocultivos. En lo que respecta a la corticoterapia, no hay evidencia suficiente de su eficacia en recién nacidos con síndrome de aspiración Meconiel, por lo que no se recomienda su uso. Ya, bueno, eso es todo con el síndrome de aspiración meconial. Ahora vamos a hablar de otro síndrome que es la fuga de aire pulmonar, que es la que pues conlleva, ¿no?, a lo que es el neumotórax. Entonces vamos a empezar diciendo que este síndrome de fuga de aire pulmonar va a tener la mayor frecuencia justamente en el periodo neonatal. Y el aire se trata de que el aire escapa del pulmón hacia los espacios extraalveolares, y pues el trastorno resultante de este aire libre en el espacio extraalveolar depende de la ubicación del aire, ¿ya? Entonces vamos a tener las condiciones más frecuentes: un neumotórax en caso pues se halla en la cavidad pleural, un neumomediastino si se ubica en el mediastino, un enfisema intersticial pulmonar y un neumopericardio. Condiciones más raras serían un neumoperitoneo y un enfisema subcutáneo. ¿Y cuál es la fisiopatología? Bueno, lo que pasa es va a haber una ruptura de un alveolo sobredistendido, lo cual va a generar un atrapamiento de aire generalizado y o una distribución desigual de gas. Entonces, este aire libre va a disecar a lo largo de todo lo que es el tejido conjuntivo perivascular y pues puede migrar hacia el ilio generando un neumomediastino o hacia el espacio pleural generando un neumotórax. Este tejido conjuntivo perivascular va a ser, como dato, va a ser más abundante y menos diseccionable en los prematuros que en los lactantes mayores. Ya, ¿y cuál es la incidencia? Pues la incidencia de lo que es el síndrome de aire libre va a ser en realidad similar o casi igual a la incidencia de neumotórax, debido a que este es pues, el trastorno más frecuente, ¿no? Y su incidencia va a ser aproximadamente 1 a 2%. Y también la incidencia puede variar, depende de los pacientes o tipo de pacientes, ¿no? Según el peso al nacer, por ejemplo, los neonatos que tengan un peso muy bajo peso al nacer, menos de 1.500 gramos, estos van a presentar más o menos al 10%, ¿no? Ahora, también otro dato importante es que la presencia de enfermedad pulmonar subyacente predispone mucho, ¿no?, a realizar un neumotórax y el método de detección. La incidencia va a ser mayor en recién nacidos prematuros, debido a que, como les mencionaba, estos prematuros pues, generalmente van a tener una enfermedad pulmonar subyacente. Y la más importante va a ser el síndrome de estrés respiratorio o la enfermedad de membrana hialina. Y acá vemos, ¿no?, las causas de trastornos respiratorios.
teniendo al neumotórax espontáneo en 1,2%, frente a la más común, que es la de síndrome de dificultad respiratoria, el 46%. Ahora, los factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Pues, como ya les decía, una enfermedad pulmonar subyacente, ahora que sean prematuros y por ende, pues, realizar un síndrome de estrés respiratorio, lo que es la enfermedad de membrana hialina, y también el síndrome de aspiración de meconio, pueden hacer neumotórax en un 10 a 30%. Los que tengan hipoplasia pulmonar, los que tengan neumonía, taquipnea transitoria del recién nacido, y pues los que necesiten ventilación mecánica, o incluso los que necesiten CPAP, debido a que va a haber una presión inspiratoria alta, un volumen corriente grande y duración inspiratoria prolongada. Entonces, si nos damos cuenta, todas estas son pues trastornos pulmonares que van a requerir pues ventilación, ¿no? de ciertos grados, y pues pueden producir, ¿no? Lo que es neumotórax. Hablando propiamente ya del neumotórax, vamos a decir que es el aire en el espacio entre la pleura parietal y visceral. Y se supone una comunicación entre el espacio pleural y el exterior, ¿no? Como podemos ver aquí, este sería pues un neumotórax, ¿no? Y también hay pues una desviación del cardio mediastino al hemitórax opuesto. Vamos a ver más adelante los signos que podemos ver en una radiografía. Bueno, ya hablando del neumotórax, ¿cuál es la etiología del neumotórax? Bueno, tenemos diferentes grupos, ¿no? Tenemos un neumotórax espontáneo primario, y bueno, este es relativamente frecuente, y más que todo se debe a las altas presiones transpulmonares durante las primeras respiraciones, y también intraparto, ¿no? Ahora, también tenemos el neumotórax espontáneo secundario a enfermedades pulmonares, donde las más frecuentes va a ser el síndrome de estrés respiratorio y el síndrome de aspiración meconial. Ahora también tenemos el neumotórax iatrogénico, que esta se debe a un barotrauma por ventilación mecánica o maniobras de reanimación, ¿no? Y cirugía torácica. Y también tenemos el neumotórax traumático. Entonces, como podemos ver aquí, tenemos en este cuadro el neumotórax espontáneo primario, el secundario, dado mayormente por lo que es la enfermedad de membrana hialina, y el síndrome de aspiración. El iatrogénico, lo podemos causar por toracocentesis, biopsias y, ojo, también aspiraciones traqueobronquiales, ¿no? Por ventilación mecánica también, y también hay la inhalación de tóxicos como hidrocarburos, cocaína y traumatismos, que son los torácicos. Las características clínicas. Bueno, la clínica en realidad va a depender, ¿no? de la extensión del neumotórax, va a depender del grado de la presión intrapleural y la rapidez de instauración. Así, si tenemos un neumotórax pequeño, estos pues pueden ser asintomáticos, y los neumotórax moderados a graves pues van a tener signos de dificultad respiratoria, los cuales son taquipnias, un quejido expiratorio, palidez, cianosis. Entonces, según a los signos de dificultad respiratoria, podemos catalogar, ¿no? Una dificultad respiratoria severa, moderada, leve. El signo temprano disminución, tenemos un signo temprano, ¿no? Que es la disminución repentina del voltaje del complejo QRS, lo cual nos sirve para anticiparnos, ¿no? Y sospechar el neumotórax. El examen físico, lo que vamos a ver es una asimetría torácica, va a haber un agrandamiento del lado afectado, también va a haber la disminución de los ruidos respiratorios en el lado afectado, vamos a tener un murmullo vesicular disminuido o ausente, y a la percusión podemos tener un timpanismo, y vamos a tener
el desplazamiento de lo que es el impulso cardíaco hacia el lado que no está afectado. Según la clínica, podemos tener un neumotórax simple que consiste en el paso de aire al espacio pleural, y este va a ser escaso y muchas veces va a ser asintomático. Luego tenemos un neumotórax a tensión que aumenta, ¿no? Lo que es este es el más grave, debido a que aumenta la presión intratorácica, lo cual va a provocar pues un aumento de la presión venosa central, y al aumentar la presión venosa central va a disminuir lo que es el retorno venoso. Entonces esto afecta al gasto cardíaco, lo disminuye y genera una hipotensión, genera bradicardia y mayor hipoxemia. Ahora, puede ser precedido de enfisema intersticial pulmonar o menor frecuencia del de un neumomediastino. El enfisema intersticial pulmonar va a ser pues, lo primero que podemos llegar a ver, debido a que ni bien haya una rotura alveolar, el aire que se escapa va a estar pues en el tejido conjuntivo, y este es el que va a realizar este enfisema intersticial. Ahora podemos también tener un neumotórax abierto, que implicaría pues por algún trauma o una herida que pues, va a ser con un diámetro superior a 2/3 del calibre de la tráquea. Este es un enfisema intersticial pulmonar con extensión a múltiples sitios extrapulmonares en un recién nacido. Como les decía, este enfisema intersticial pulmonar puede darnos un neumomediastino, nos puede dar un neumopericardio y un neumotórax izquierdo en este caso, ¿no? Un neumotórax izquierdo y un enfisema subcutáneo. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Primero hay que sospecharlo, ¿no? Y lo vamos a sospechar sobre todo en cualquier recién nacido con patología pulmonar subyacente, que tengan un inicio repentino de dificultad respiratoria, o bueno, un empeoramiento de la dificultad respiratoria que ya tenían. Entonces, y nuestro nivel de sospecha alto va a ser en un lactante, un recién nacido ventilado mecánicamente, con un deterioro inexplicable de la oxigenación, la ventilación o el estado cardiovascular, ¿no? Hablamos del shock. Para el diagnóstico nosotros vamos a utilizar lo que es la transiluminación, que esta es con sonda de fibra óptica de alta intensidad. Se recomienda realizarla en una habitación oscura, y esta se coloca contra la pared torácica, y un neumotórax va a iluminar, ¿no? el hemitórax afectado. Y tenemos la radiografía, que pues va a ser el gol estándar, y para ello podemos pedir en anteroposterior y en lateral. El anteroposterior va a ser sobre todo para neumotórax grandes, donde el aire va a estar en el espacio pleural, ¿no? Delimitando la pleura visceral. Se va a poder observar lo que es la pleura visceral. Puede también aparecer atelectasias con aplanamiento del diafragma en el lado afectado. Va a aparecer también colapso parcial del pulmón y una desviación del mediastino lejos del neumotórax, ¿no? Hacia el lado contrario, el que no está afectado. Y el lado afectado lo vamos a ver hiperlúcido, ¿no? Debido a que el aire pues se va a acumular en la parte anterior, debido a que va a estar en decúbito supino, el recién nacido. Ahora podemos realizar una radiografía lateral también, y aquí el recién nacido va a estar en decúbito lateral, con el lado afectado hacia arriba, ¿no? Y lo cual nos permite apreciar neumotórax más leves, ¿no? Más leves. Aquí tenemos la técnica de transiluminación. Vemos, ¿no?, cómo es que iluminan y el neumotórax se ilumina, ¿no?, en lo que es en la pared torácica. Pero ¿cuál es la desventaja de esta técnica? Pues va a haber falsos positivos y falsos negativos, ¿no? Esa es la desventaja. Por ello es que la radiografía pues va a ser el gol estándar. Entonces aquí vemos estas dos imágenes. Primero la de la izquierda, un neumotórax bilateral con acumulación de aire visible en la cara lateral y anteromedial del pulmón, en una radiografía tomada en un lactante en decúbito supino. Entonces es un neumotórax bilateral, ¿no?
como podemos observar, en la derecha y en la izquierda podemos ver el límite, que hay el espacio entre la pleura visceral y parietal, y también neumotórax, ese es en la cara lateral y en la cara medial, anterior también, medial anterior. Y en la imagen de la derecha vemos un neumotórax a tensión. El lado afectado, el pulmón aparece colapsado y el mediastino está desplazado hacia el lado opuesto, con protuberancia de la pleura en los espacios intercostales. Entonces vemos que este es un neumotórax del lado derecho que bueno, ha llegado a colapsar al pulmón, y también está empujando el mediastino hacia el lado sano, ¿no? Hacia el lado contralateral. Ahora, ¿cómo es el manejo? El manejo, bueno, va a ser en recién nacidos. En los recién nacidos que pues, no tengan una fuga de aire continua o no tengan dificultad respiratoria y que no tengan una enfermedad pulmonar subyacente, o que no necesiten ventilación asistida, pues nosotros vamos a observarlos de cerca sin un tratamiento específico, ¿no? Y estos normalmente, este neumotórax se va a resolver en 1 o 2 días. Ahora, los recién nacidos con dificultad respiratoria monitoreados de cerca, hay que darles suplementos de oxígeno según sea necesario para una saturación adecuada. Pero hay que tener cuidado con el riesgo de hiperoxia. No hay que administrar oxígeno suplementario de manera rutinaria, sobre todo por encima de la concentración necesaria para mantener una saturación adecuada. Pues no hay que darle más de lo que necesitan. En los que tienen ventilación mecánica, en los que tienen neumotórax con y están recibiendo ventilación mecánica, hay que configurar el ventilador, ¿no? Hay que reducir la presión inspiratoria máxima, hay que reducir la presión positiva al final de la expiración, y tiene que tener unos volúmenes tidal inferiores a 10 mililitros por kilogramo. Luego está la toracocentesis, y esta va a ser para urgencias, ¿no? En lo que es neumotórax sintomáticos. Esta toracocentesis va a ser la única intervención en un recién nacido que bueno, no está recibiendo ventilación mecánica. Y va a ser medida temporal en lo que es los recién nacidos que requieran ventilación mecánica. Ahora, también la aspiración de aire, bueno, la toracocentesis la vamos a hacer con la aspiración de aire con aguja, con una jeringa conectada de calibre 23 o 25, o un angiocatéter de calibre 18 a 20. Y esta pues toracocentesis la podemos hacer en el segundo espacio intercostal de la línea clavicular media, o en lo que es en la línea axilar media, más o menos al sexto espacio intercostal. Ahora, la colocación del tubo torácico, que es otra medida que vamos a realizar para lo que es el drenaje definitivo, y esto lo vamos a realizar en lo que es neumotórax a tensión y neumotórax que se ha desarrollado en un recién nacido con ventilación mecánica. Entonces, lo que hacemos es que el tubo se coloca en el espacio pleural anterior y se conecta a un sello subacuático con succión continua a una presión de 10 a 15 centímetros de agua. Y la posición de tubo y resolución del neumotórax deben documentarse mediante radiografías de tórax, ¿no? Al momento de poner, para saber si lo hemos puesto de manera correcta, y el momento antes de retirar, tiene que haber una resolución del neumotórax. Ahora, la resolución se da aproximadamente en 2 a 3 días, pero hay que tener cuidado porque pues, la fuga de aire puede reaparecer en ocasiones, ¿no? Entonces, estos tienen que estar en observación constante. ¿Qué complicaciones podemos tener? Hematomas, sobre todo en el diafragma, en las estructuras mediastínicas, podemos perforar el pulmón, podemos causar hemorragias, podemos realizar un taponamiento cardíaco y una lesión del nervio frénico. Y eso sería todo. Gracias. Muy bien.
Si tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Alguna duda, chicos? Bueno, parece que tampoco hay intervenciones hoy día. En cuanto a neumonía, sí, tener en cuenta que un niño puede nacer con neumonía. Puede tener problemas respiratorios desde el nacimiento. Y como lo han explicado, eso se da en casos de que haya coriopnionitis, RPMs o fiebres maternas. El contagio se da días o horas antes del parto, ¿no? Entonces está dentro del diagnóstico de síndrome de distrés respiratorio y pensar siempre como si fuera una sepsis, ¿no? A veces es el origen, es una neumonía congénita. La causa de neumonía congénita, la más común, es igual que en sepsis, que es Streptococcus agalactiae, ¿no? Y después gram negativos. Por ahí hemos tenido también listeria, pero nuestra terapia empírica de AMPI y un aminoglucósido pues cubre todos estos problemas, ¿no? El otro es que nos hagan lo que nosotros tenemos actualmente, lo más frecuente que estamos teniendo son neumonías comunales, ¿no? Y dentro de esto es el más común de etiología viral, específicamente el virus sincitial respiratorio, que es una bronquiolitis, ¿no? Que se denomina como una neumonía viral. Eso estamos teniendo bastante en el último mes en recién nacidos. Pero eso es ya contagio comunal. Y el otro, pues, son las neumonías asociadas a ventilación mecánica en los casos de prematuros que están invadidos, ¿no? En la unidad de cuidados intensivos. En cuanto a aspiración de meconio, pues ya se sabe que ustedes van a encontrar más o menos 16% de todos los partos tienen el antecedente de líquido amniótico meconiano. Y de estos, un 0.5 a 1% se pueden aspirar, ¿no? O sea, no es que el 16% de todos los niños pues tengan aspiración meconial, pero van a tener ese antecedente. Sobre todo si el meconio es puré de arvejas, porque en la mayoría de los casos es un líquido amniótico teñido con meconio o un meconio fluido, ¿no? Si bien es cierto, les preguntaba yo por qué se produce eh, la aspiración intraútero y por qué elimina meconio intraútero el feto. Hay varias teorías, ¿no? La más aceptada, la más común es la de hipoxia, ¿no? La asfixia, lo que produce la asfixia es un aumento de una hormona a nivel gastrointestinal que es la motilina. La motilina es un polipéptido que se produce sobre todo en las células del yeyuno y del ilio, ¿no? Pero está a nivel de todo el tracto gastrointestinal, eso es lo que le da el movimiento, ¿no? Que va aumentando conforme el niño va llegando al término. Pero en el caso de asfixia, pues la hipoxia tisular, pues va a aumentar la producción o va a adelantar la producción de motilina. También la motilina tiene un exceso, ¿no? Después del nacimiento, por ejemplo, si se produce en exceso, es una de las causas, es una de las teorías que puede causar el cólico del lactante, ¿no?
cuando hay una producción excesiva de motilina. Otra es que haya una inmadurez propia a nivel gastrointestinal, ¿no? Y por eso muchos niños, el 16% de los niños, pues tiene el líquido tenido con meconio. Aparte del aumento del peristaltismo, también se da la relajación del esfínter, ¿no? Son las dos cosas que se condicionan en una aspiración de meconio. Otra de las cosas que hace el meconio es inactivar el surfactante, ¿no? Por eso han hablado de tratamiento con surfactante. Y sí, pues los ácidos biliares, los sales biliares, pues tienen un efecto tóxico sobre las neumocitos tipo 2, que son las que producen el surfactante. También por ese camino disminuiría la cantidad de surfactante. Entonces, dentro del manejo, en casos graves y cuando hay mucho requerimiento de oxígeno, pues se aconseja administración de surfactante. El CPAP antes era controversial en el uso en aspiración meconial, porque se suponía que si yo le voy a dar una presión continua, podría aumentar la presión intraalveolar, y sabemos que el meconio actúa como una válvula, ¿no? Como que el aire entra y no puede salir y actúa como un atrapamiento aéreo. Pero se ha demostrado que el uso de surfactante, perdón, de CPAP en pequeños presiones, por ejemplo, un 4 centímetros de presión, pues favorece y mejora la compliance pulmonar y por lo tanto preserva el surfactante. Y en 24 horas se ha visto diferencia, ¿no? Que el uso de CPAP en estos pacientes puede mejorar. Pero hay que hacerlo con presiones bajas, ¿no? A ver si hay alguna intervención ahora. Sobre el neumotórax. ¿Qué harían si hay un neumotórax a tensión? A veces ustedes no van a tener que lo hagan esto en el hospital. El médico de primer nivel de atención tiene que dar las primeras maniobras de tratamiento. ¿Qué harías, Fernando? ¿Cómo lo harías? Doctor, bueno, si es una neumotórax a tensión, tendríamos que realizar una toracocentesis, ¿Cómo lo harías? que es la punción en el segundo espacio intercostal a nivel de la línea clavicular media. ¿Ya? ¿Qué otro sitio tienes para drenar? Mm, En la línea axilar media también. ¿Ya? ¿Qué espacio intercostal? El sexto, quinto espacio intercostal. Quinto espacio, ¿no? Tienen ustedes que hacerlo muchas veces, ¿no? Siempre hay que hacer más bien la punción, la toracocentesis con una aguja más o menos gruesa, una 18 a 20 como lo has puesto tú, y por encima de la costilla, ¿no? Porque ya saben que por debajo está el paquete vasculonervioso. Entonces, siempre por el borde superior de la costilla. Segundo espacio intercostal en la línea clavicular media, o sea, a la mitad de la clavícula hacia abajo, trazan una línea, ¿no? O si no, también en el quinto espacio intercostal, en la axilar media o entre la media y la anterior, ¿no? Ese es el espacio a punzar. Con eso muchas veces le van a salvar la vida a ese niño, ¿no? Las toracocentesis generalmente yo las hago arriba, en el segundo espacio, y cuando ya quiero hacer una toracotomía de drenaje y dejar un dren,
lo hacemos en la línea axilar media o axilar anterior, ¿no? No sé si hay alguna duda, intervención de parte del auditorio. Doctor, buenas tardes. Hola Maricela, dime. Doctor, en el caso del neumotórax, si es un niño prematuro, ¿también la aguja es de 18 a 20 o varían ellos? Sí, en ese caso utilizarías el de menor calibre, ¿no? Puedes utilizar incluso una 22, ¿no? Que es una de 1 pulgada, ¿no? Es más pequeña, y con 22 o 23 lo puedes solucionar. Y con una jeringa, ¿no? Siempre hay que conectar a una llave de 3 vías y una jeringa, ¿no? Para poder aspirar. Gracias, doctor. ¿Algo que agregar, chicos? ¿Alguna duda han tenido? Muy bien, si no hay ninguna otra pregunta, nos vemos el día jueves.